O residencia o el cuarto del trastero. A elegir. Decide, soltó mi hijo sin pestañear, como quien comenta si mañana lloverá. Yo, don Arturo Larrinaga Etcheverria, con 69 años y viviendo en Santuchu, en Bilbao, me quedé callado. No fue miedo, fue claridad. En ese segundo entendí que el chaval al que enseñé a montar en bici ya no estaba allí. Todo venía de lejos. Era 2007, y desde que murió Miren, mi mujer, la casa se me hizo enorme. Iker y Maite se ofrecieron a ayudarme y acabaron instalándose. Yo pagaba la letra del coche, el recibo de la luz y hasta sus cenas. Poco a poco me quitaron las llaves, luego la voz, y al final intentaron quitarme el techo. Por eso llevaba meses preparando esta salida silenciosa. Iker tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Detrás, como una sombra con perfume caro, estaba Maite, mi nuera, con esa media sonrisa que solo aparece cuando cree que ha ganado. Saqué el móvil y marqué un número que llevaba meses guardado por si un día me tocaba poner límites. Sonó 2 veces. Buenas noches, Víctor. Soy Arturo. Necesito que vengas ahora. A la dirección de siempre, dije. Colgué. ¿A quién has llamado, Aita?, preguntó Iker, y se le notó el temblor. No respondí. Me senté en el sillón del salón, el mismo donde le leía cuentos cuando tenía fiebre. Crucé las manos sobre las rodillas y miré la puerta. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime en comentarios desde qué ciudad de España nos ves. Si esta historia te toca, deja tu like. Nos ayuda a llegar a más gente. Pasaron 30 minutos exactos. Iker iba y venía por la sala. Maite fingía mirar el teléfono, pero me vigilaba de reojo. Yo no me moví. Cuando sonó el timbre, Iker dio un salto. «Ya abro yo», dijo, como si todavía mandara en mi casa. Se adelantó, giró la llave y abrió. En el umbral apareció Víctor Sampedro, mi abogado de confianza, con un maletín. A su lado, un agente de la Ertzaintza. Vi cómo el color se le escapaba a Iker. Maite dejó de sonreír. «Buenas noches», saludó Víctor. «Don Arturo, ¿está usted bien?» «Estoy bien, pase». Iker tragó saliva. «Papá, esto es una exageración». «No, hijo, exageración fue que me dieras a elegir como si fuera un estorbo». Víctor abrió el maletín sobre la mesa y sacó una carpeta azul. «Traigo copia de la escritura», dijo. «La vivienda está a nombre de don Arturo. Y aquí, la revocación de autorizaciones bancarias y la notificación para regular el empadronamiento». Maite dio un paso atrás. «Eso no puede». «Puede y está firmado desde esta mañana», respondí. «En 2004 me jubilé. Y desde entonces aprendí una cosa. Quien no se respeta, acaba mendigando». El agente miró a Iker. «Señor, no hay detención. Estamos para garantizar que no haya amenazas». Iker me miró con ojos húmedos. «Aita, por favor, no nos eches». Me dolió, claro, pero no más que su frase. «No os echo a la calle», dije. «Os doy un plazo. Hoy dormís fuera de mi dormitorio. Mañana, Víctor os entrega por escrito 7 días para recoger lo vuestro y buscar piso». Maite apretó los labios. «¿Y el coche? ¿Y la tarjeta?» «Se acabó», contesté. «No soy vuestro cajero, soy vuestro padre, y un padre también pone límites». Esa noche, por primera vez en meses, respiré. No gané dinero, gané paz. Y entendí que la dignidad no tiene edad. Pensaban que yo estaba acabado, que aquel viudo silencioso, al que arrinconaban en su propia casa, no tenía ya nada que decir. No sabían que aún guardaba más de una carta bajo la manga y que, en menos de una hora, quien me había humillado estaría pidiéndome perdón con la voz rota. Pero para comprender cómo llegamos a ese punto, tengo que volver atrás. Necesito que sepas quién fui antes de convertirme, a sus ojos, en un estorbo. Necesito hablarte del Iker que yo crié y de cómo ese muchacho
terminó mirándome con frialdad para decirme que durmiera en un trastero, porque aquella noche no empezó con un ultimátum. Empezó muchos años antes, con un padre que quiso demasiado y un hijo que olvidó de dónde venía. Conocí a Miren a finales de los años 70, en una cooperativa industrial de Baracaldo. Yo tenía 22 años y trabajaba como aprendiz de delineante mientras estudiaba por las noches. Ella llevaba el control de almacén, siempre con una libreta bajo el brazo y una sonrisa tranquila. No teníamos casi nada, pero hablábamos de futuro como si fuera un lugar al que llegaríamos sin falta. Nos casamos por lo civil en 1980, con una comida sencilla en casa de mis padres. Éramos felices con poco. Cuando nació Iker, 3 años después, sentí que todo cobraba sentido. Miren y yo nos prometimos que nuestro hijo tendría oportunidades, educación y un hogar estable. Cumplimos mientras la vida nos dejó. Pero cuando Iker tenía 11 años, Miren enfermó. En menos de 6 meses se la llevó un cáncer silencioso que no dio tregua. Aquellos meses me partieron en dos, pero no podía venirme abajo. Había un crío mirándome cada mañana, esperando que yo siguiera en pie. Trabajé como nunca. Durante el día en una oficina técnica, por las tardes, haciendo planos y cuentas para pequeños talleres. Los fines de semana apenas descansaba. Todo iba para Iker: libros, clases de refuerzo, ropa decente. Y él era un buen chaval, educado, cariñoso, agradecido. Cada noche me daba un abrazo y me decía: "Eskerrik asko, Aita". Eso bastaba para seguir. Entró en la universidad en Bilbao y estudió empresariales. El día que se graduó, le regalé el reloj de pulsera que había sido de mi padre. Le dije que el tiempo y el trabajo son lo único que nadie te puede quitar. Encontró empleo en una consultora joven, empezó a ganar bien y yo me jubilé poco después, con una pensión modesta pero suficiente. Vivía tranquilo en mi piso de Santuchu, con mis rutinas, mis paseos y mis silencios. Entonces apareció Maite. Al principio me pareció correcta, educada, segura de sí misma, acostumbrada a otra vida. Venía de una familia con dinero, se notaba en los gestos y en la forma de mirar. Pero Iker estaba enamorado y yo no quise interferir. Se casaron al cabo de 2 años. Yo aporté buena parte de mis ahorros para la boda. No me dolió, era mi único hijo. Los primeros meses todo fue normal. Iker seguía viniendo los domingos. Maite sonreía, yo callaba. Pero cuando compraron una casa grande en las afueras de Bilbao, muy por encima de lo que podían pagar con su sueldo, algo empezó a torcerse. Fue entonces cuando comenzaron las ayudas, las soluciones temporales, y sin darme cuenta, el lento desplazamiento de mi lugar en mi propia vida. Y ahí, sin saberlo aún, empezó el camino hacia aquella noche en la que me dijeron que eligiera entre una residencia o el frío del trastero. Con el tiempo supe la verdad. Los padres de Maite habían puesto la entrada de la casa, y aún así, Iker y ella estaban asfixiados por las deudas, empeñados en sostener una apariencia que no podían permitirse. Fue Maite quien lanzó la idea, con voz suave y mirada calculada. «Arturo está solo en ese piso viejo de Santuchu», dijo una tarde. «¿Por qué no se viene a vivir con nosotros? Aquí hay sitio de sobra». Iker asintió enseguida, casi con alivio. «Sí, Aita, así estás cerca, como antes». Dudé. Algo dentro de mí se removió, una incomodidad difícil de explicar. Pero la casa se me había quedado grande desde que murió Miren, y la soledad pesa más de lo que uno reconoce. Acepté. Ese fue mi primer error, porque Maite no me quería allí por cariño. Me quería por mi pensión y por algo más que yo tenía, y que pronto despertaría su interés. Los primeros meses fueron soportables. Me asignaron una habitación pequeña, correcta. Yo aportaba parte de mi pensión para los gastos,
Hacía la compra, mantenía mi espacio limpio. Procuraba no estorbar, volverme invisible. Pero Maite tenía una habilidad especial para hacerme sentir fuera de lugar. Todo empezó con comentarios envueltos en falsa preocupación. Arturo, ¿no deberías comer con menos sal? A tu edad, ¿otra vez vas a sentarte en el salón? Iker y yo queríamos ver una película. Ay, has dejado la taza en el fregadero. Acabo de limpiar la cocina. Cada frase era una punzada discreta. Nunca un reproche directo. Siempre una insinuación. Iker no veía nada. O no quería verlo. Un día vino Rafael, un amigo con el que trabajé más de 20 años. Maite abrió la puerta y sonrió sin calidez. Arturo está descansando, mintió. Mejor quedáis otro día. Yo estaba despierto, leyendo en mi habitación. Lo oí todo. No salí. Algo empezó a quebrarse en silencio. Rafael dejó de venir. Luego ocurrió lo de la medicación. Tomo pastillas para el colesterol. Nada grave, pero necesarias. Una noche no estaban en la mesilla. Maite, ¿has visto mis pastillas? Pregunté. ¿Pastillas? Frunció el ceño. No, Arturo. ¿Seguro que no las has perdido? A veces, a cierta edad, la memoria falla. La palabra memoria se convirtió en su arma favorita. Ya te dije ayer que comeríamos más tarde, ¿no recuerdas? Te avisé de que no trajeras visitas sin decirlo. Creo que estás olvidando cosas importantes. Y poco a poco, Iker empezó a mirarme distinto, con duda, con impaciencia, como si realmente estuviera perdiendo la cabeza. Maite plantaba esas semillas y las regaba cada día hasta que mi propio hijo empezó a creerle más a ella que a mí. 6 meses después de mudarme, comprendí por qué insistió tanto en que viviera con ellos. Una tarde regresé antes de mi paseo. Al pasar por el estudio, escuché voces. La puerta estaba entreabierta. No podemos seguir así, decía Maite tensa. Debemos 3 meses de hipoteca. 3. El banco ya ha enviado la última notificación. Lo sé, respondió Iker, agotado. Mi sueldo no alcanza. Entonces hay que hacer algo, insistió ella. Tu padre tiene una pensión estable. Y ese piso en Santuchu. Me quedé quieto en el pasillo. Entendí de golpe cada gesto, cada comentario, cada duda sembrada. No era preocupación, era estrategia. Y esa noche supe que no había entrado en su casa como familia, sino como recurso. Tus padres ya no pueden ayudarnos más, dijo Maite con la voz baja, afilada. Pero hay una salida. Tu padre tiene el piso de Santuchu. Está pagado. Si lo vende, o mejor aún, si lo pone a tu nombre, podríamos hipotecarlo y respirar. No, respondió Iker al instante. No voy a pedirle eso a Aita. ¿Y entonces qué? Maite elevó el tono. ¿Perder esta casa? ¿Volver a un piso pequeño como el de antes? ¿Eso es lo que quieres para nosotros? Ese piso es la seguridad de mi padre, insistió Iker. Trabajó toda su vida por él. Tu padre ya está mayor, escupió ella, sin disimulo. ¿Para qué necesita un piso? Ya vive aquí, y con esa pensión justa debería estar agradecido de que lo mantengamos. Me aparté de la puerta sin hacer ruido. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Aquel piso de Santuchu no era un ladrillo. Eran los cumpleaños de Iker, eran las noches de estudio y las mañanas de domingo. Para ellos, yo no era un padre, era un activo. Esa noche, en la cena, Iker me miró distinto. Aita, tengo que hablar contigo de algo importante. Si es sobre mi piso, no, dije con calma. Sea lo que sea, la respuesta es no. Maite dejó caer el tenedor con estruendo. ¿Lo oyes?, le dijo a Iker. Ni siquiera quiere ayudar a su familia. Estamos pasando por un momento difícil, intentó él. Todos pasamos por momentos difíciles, respondí. Yo los pasé toda mi vida y nunca pedí que otros resolvieran mis problemas. Tú no tienes problemas, estalló Maite.
Vives gratis en nuestra casa. Pago mi parte, contesté. Y si soy una carga, me marcho. No digas eso, Aita. Iker parecía sincero. Nadie quiere que te vayas. La mirada de Maite decía lo contrario. Desde esa noche, la casa se volvió un campo minado. Comían sin mí. Las compras olvidaban mis cosas. Mi ropa aparecía maltratada. Y Iker callaba. Cada día me elegía menos. Cada día se alejaba del niño que crié. Hasta que llegó la noche del ultimátum. Fue un martes. Volvía del banco. Solo había actualizado datos de mi pensión. Al entrar, vi a Iker y Maite, sentados frente a una pila de papeles. Aita, siéntate, dijo él sin mirarme. Tenemos que hablar. Me senté en el sillón individual, el único lugar donde aún me sentía alguien. Maite fue directa. Esto no funciona. Tu presencia está afectando a nuestro matrimonio. ¿Mi presencia?, pregunté. ¿O vuestra deuda? Iker cerró los ojos. Papá, necesitamos soluciones. Las mías no pasan por vender mi vida, respondí. Maite respiró hondo y soltó el golpe final. Entonces decide, o buscas una residencia y dejamos esto en paz, o te instalas en el trastero. No podemos seguir así. El silencio fue absoluto. Miré a Iker. ¿Eso piensas tú? No respondió. Bajó la cabeza, y ahí supe que había cruzado una línea. Me levanté despacio. Muy bien, dije. Ya he decidido. Saqué el móvil. Marqué un número guardado desde hacía meses. Víctor, dije, ven ahora, y trae a quien haga falta. Colgué. Maite palideció. Iker me miró, por primera vez, con miedo. No sabían que aquella llamada no era desesperación, era justicia, y que, en menos de una hora, todo lo que habían construido sobre mi silencio se vendría abajo. Lo miré esperando una respuesta. Iker, dije despacio, ¿de verdad es así como te sientes? Tardó unos segundos en levantar la vista. Tenía los ojos cansados, hundidos, pero detrás de ese agotamiento había algo más difícil de aceptar. Resentimiento. Aita, es complicado, murmuró. Maite y yo necesitamos nuestro espacio. Privacidad. Tú estás aquí todo el tiempo. Esta también es mi casa, respondí con calma. Pago mi parte, respeto vuestros horarios, no me meto en nada. No se trata solo de dinero, estalló Maite. Se trata de que cada vez que queremos una cena tranquila, estás tú. Cada vez que queremos ver una película, estás tú. Y cuando vienen mis padres, tengo que explicar por qué vive aquí un anciano como si esto fuera un asilo. Las palabras anciano y asilo quedaron suspendidas en el aire, cortantes. Iker, dijo él, intentando frenarla, pero sin convicción. No, ya está bien, continuó Maite, poniéndose de pie. Llevamos meses con esto. Siempre te entra la culpa y no hacemos nada. ¿Hasta cuándo? Me levanté también. Noté la sangre subir a la cara, pero mantuve la voz firme. Siempre puedo volver a mi piso de Santuchu, dije. De hecho, creo que es lo mejor. Ah, sí, tu precioso piso, rió ella con amargura. El piso que podría salvarnos si prefieres tener vacío mientras nosotros nos hundimos. Nuestros problemas económicos no son responsabilidad de mi padre, intervino Iker, aunque sin fuerza. Problemas, gritó Maite. Es tu padre. La familia se ayuda. Ha vivido aquí, ha comido aquí, ha usado todo. ¿Y no puede hacer un pequeño favor? ¿No puede poner ese maldito piso a tu nombre? Basta, grité yo, sorprendiéndolos. Ese piso es lo único que me queda de toda una vida de trabajo. Allí viví con Miren. Allí te crié. No es un activo, es mi hogar. Tu hogar está aquí, respondió Iker, pero sonó vacío. Miré alrededor. ¿Aquí? ¿Donde me esconden cuando hay visitas? ¿Donde me hacen sentir una carga? ¿Donde me llaman anciano como si fuera un insulto? Maite me sostuvo la mirada, fría. Tienes razón, dijo. Este no es tu hogar, y va siendo hora de que busques otro. Iker,
intentó decir él. No, lo cortó ella. O se va él o me voy yo. Decide. El silencio fue insoportable. Miré a mi hijo. Recordé cuando lo llevaba en brazos por las cuestas de Santuchu, cuando le ayudaba con los deberes, cuando lo abracé en el tanatorio el día que enterramos a su madre. Esperé a que me defendiera, a que dijera no, a que recordara, pero bajó la cabeza. Aita, quizá Maite tenga razón, susurró. Tal vez sería mejor que buscaras otro sitio. Sentí el golpe en el pecho como si me faltara el aire. ¿Otro sitio?, repetí. ¿Cómo cuál? Maite se sentó despacio, cruzando las piernas, satisfecha. Hay residencias muy buenas, dijo. Personas de tu edad, actividades, enfermeras. No voy a ir a una residencia, respondí con firmeza. Todavía pienso, todavía decido. Entonces duerme en el trastero, añadió sin pestañear, hasta que resolvamos lo nuestro. Los miré a los dos. Ya no había discusión posible. Solo una verdad clara. Habían dejado de verme como padre. Asentí despacio. Muy bien, dije. Ya he decidido. Saqué el móvil. Marqué un número. Víctor, dije cuando respondió. Necesito que vengas ahora, a esta dirección. Sí, es importante. Colgué. Iker me miró, confundido. Maite, por primera vez, se quedó en silencio. No sabían que aquella llamada no era un intento de negociar. Era el final de una etapa y el comienzo de otra. Entonces tendrás que arreglártela solo, dijo Maite con frialdad. Aquí ya no puedes quedarte. Miré a Iker una vez más. Fue una súplica muda, la última. Esperé que levantara la vista, que dijera algo. No lo hizo. Está bien, respondí al fin. Si eso es lo que queréis, me iré mañana. No, cortó Maite. Te vas hoy. Iker, intenté. Dame solo esta noche, dijo él, reaccionando por fin. No quiero que pase nada peor. Ni una noche más, replicó ella. No voy a dormir bajo el mismo techo que alguien que prefiere vernos perderlo todo antes que ayudar a su familia. Entonces Iker hizo algo que aún me duele recordar. Me miró a los ojos y dijo, con voz rota, Aita, creo que es mejor que te vayas hoy. ¿A dónde?, pregunté. Son las 6 de la tarde. Se encogió de hombros. Ese gesto, esa indiferencia, terminó de romperme. Puedes ir a un hotel, sugirió Maite, o llamar a algún amigo. Hizo una pausa. O dormir en el trastero. Tú decides, se rió, y Iker guardó silencio. Te lo diré más claro, continuó ella, acercándose hasta quedar a centímetros de mi cara. O buscas una residencia, o duermes en el trastero. Decide. Y mi hijo asintió. Fue entonces cuando saqué el móvil, marqué un número. Todo cambió. Cuando Iker abrió la puerta y vio quién estaba en el rellano, su rostro perdió el color. En el umbral estaba Víctor Sampedro, mi abogado desde hacía 15 años, con traje oscuro, maletín de cuero y una carpeta gruesa bajo el brazo. A su lado, un agente de la Ertzaintza. Buenas noches, saludó Víctor. Don Arturo me ha pedido que venga a presenciar y documentar ciertos actos. ¿Actos?, susurró Iker. Aita, ¿qué es esto? Me levanté del sillón. Me dolía el pecho, pero mantuve la dignidad. Iker, Maite, os presento a Víctor Sampedro. Está aquí para ayudarme a resolver unos asuntos legales esta misma noche. Maite se puso rígida. ¿Asuntos legales? ¿De qué hablas? Víctor entró sin esperar invitación. Dejó el maletín sobre la mesa, exactamente donde minutos antes me habían acorralado con amenazas. Y lo abrió. Don Arturo, dijo, ¿confirmamos que desea proceder? Confirmamos, respondí. Iker, balbuceó. Por favor, no hagas nada en caliente. Nadie quiere que te vayas de verdad. Ah, no, contesté. Porque hace 5 minutos tu esposa me dio a elegir entre una residencia o el trastero. Y tú no dijiste nada. Iba a...
se pasó la mano por el pelo. No era mi intención. Maite miró a Víctor con atención fría. Esto es por el piso de Santuchu, ¿verdad? Dijo. ¿Vas a venderlo para que no podamos...? No, la interrumpí. No voy a vender el piso. Por un segundo vi alivio en su cara. Voy a hacer algo mejor. Víctor sacó varios documentos. Aquí consta, explicó, la revocación inmediata de cualquier autorización para usar la pensión de don Arturo. Aquí, la notificación para que abandonen el uso de su vivienda de Santuchu. Y aquí, la modificación de su testamento. Iker abrió la boca. ¿El testamento? Sí, dije. He decidido proteger lo único que me queda, mi dignidad. Esto es una locura, espetó Maite. No, respondí. Es consecuencia. El agente de la Ertzaintza dio un paso al frente. No hay detención, aclaró. Solo estamos para garantizar que no haya presiones ni amenazas. Miré a mi hijo por última vez. Me voy hoy, dije, pero no al trastero, a mi piso. Mañana cambiaré la cerradura. Víctor cerró el maletín. Don Arturo, cuando usted diga, asentí. Aquella noche salí con la espalda recta. No recuperé a mi hijo, pero recuperé algo más importante, a mí mismo. Víctor Sampedro abrió la carpeta con calma y fue colocando los documentos sobre la mesa del salón, uno a uno, como si cada hoja pesara toneladas. Iker Larrinaga, Maite Aramburu, leyó con voz firme. Estos documentos acreditan varios hechos relevantes. Maite cruzó los brazos, tensa. ¿Qué es todo esto ahora? En primer lugar, continuó Víctor, una declaración jurada firmada por don Arturo Larrinaga en la que se recogen los hechos ocurridos esta noche. Amenazas verbales, ultimátums y presión psicológica para forzarle a abandonar su vivienda o disponer de su patrimonio. Presión, exclamó Maite. Nadie lo ha amenazado. Usted le dio a elegir entre una residencia o dormir en un trastero, respondió Víctor sin levantar la voz. En presencia de testigos. Eso constituye maltrato psicológico a una persona mayor según la legislación vigente. El silencio cayó como una losa. En segundo lugar, prosiguió, este es un documento firmado hace 6 meses, cuando don Arturo se trasladó a vivir aquí. Un documento que ustedes le pidieron firmar y por el cual cedía la gestión de su pensión para organizar los gastos del hogar. Iker palideció. Aita, eso era solo para organizarnos, no para tener control sobre mi dinero, interrumpí. Y lo firmé porque confiaba en ti. Saqué el móvil del bolsillo y lo levanté. Pero también hice una copia certificada y seguí el consejo de mi abogado. ¿Qué consejo?, susurró Iker. Grabar, respondí. Todo lo que se ha dicho esta noche está registrado. El silencio se volvió insoportable. Papá, por favor. Iker tenía los ojos llenos de lágrimas. Somos familia. Podemos arreglarlo. Hemos hablado mal. Maite ha hablado mal. Pero no queríamos... ¿No queríais qué?, pregunté. ¿No queríais humillarme? ¿No queríais mi piso? ¿No queríais quitarme de en medio? La voz se me quebró por primera vez. Eso es exactamente lo que habéis hecho. Maite recuperó algo de compostura y atacó. Esto es ridículo. Puedes tener grabaciones, papeles. Nadie va a creerte. Vives en nuestra casa. Se equivoca, intervino Víctor con frialdad. Don Arturo ha pagado puntualmente su parte. Aquí están todos los justificantes. Además, contamos con declaraciones de vecinos que han observado su deterioro emocional y las salidas prolongadas del señor Larrinaga para evitar el ambiente hostil del domicilio. Mentiras, murmuró Maite. Pero el miedo ya asomaba en sus ojos. Y hay más, dije. Víctor, enséñales el último documento. Mi abogado sacó una hoja con sellos notariales. Este es el testamento actualizado de don Arturo Larrinaga, firmado hace 3 meses ante notario, explicó. En él
Se excluye expresamente a Iker Larrinaga como heredero de cualquier bien o derecho. Iker se tambaleó, como si lo hubieran golpeado. No, Aita, no. Nunca quise llegar a esto, dije, dejando que las lágrimas corrieran. Pensé que el hijo por el que lo di todo jamás me trataría así. Me equivoqué. Iker cayó de rodillas. Perdón, perdón. Fui un idiota. Pero eres mi padre. Eres todo lo que tengo. Lo miré con una tristeza profunda. Yo también creía que tú eras todo lo que tenía, susurré, hasta que me demostraste lo contrario. Maite, viendo que todo se derrumbaba, lanzó su último ataque. ¿Y ahora qué, Arturo? ¿Denunciarnos? ¿Arruinarnos? Eres un anciano solo. Nos necesitas. Sonreí. Una sonrisa cansada pero firme. Ahí te equivocas, dije. No estoy solo. Tengo mi dignidad. Y eso es algo que ya no podéis tocar. Víctor cerró la carpeta. Don Arturo, cuando usted quiera, nos vamos. Asentí. Y al cruzar la puerta, supe que esa noche no perdí a mi familia. Me salvé a mí mismo. Te equivocas, Maite, dije con serenidad. No os necesito. Y estoy a punto de demostrarlo. Me giré hacia Víctor San Pedro. Por favor, llama al segundo contacto. Víctor asintió y marcó un número en su móvil. Ya puede venir, dijo simplemente antes de colgar. Iker seguía en el suelo, roto en sollozos. Aita, no sé qué vas a hacer ahora, pero por favor, perdóname. Perdóname por todo. Por un segundo quise abrazarlo. Quise decirle que todo pasaría. Quise ser el padre que siempre había sido. Pero algo dentro de mí sabía que aún no había terminado. Lo que estaba a punto de revelarse cambiaría las cosas para siempre. El timbre sonó de nuevo. Esta vez Iker no se levantó. Maite quedó inmóvil junto al sofá, con los puños cerrados. Víctor abrió la puerta y dejó pasar a una mujer elegante, de porte firme. Cuando Iker alzó la vista, su expresión pasó de la desesperación a la confusión. Tía, ¿Marisa? Marisa Etcheverria, la hermana menor de Miren, entró en el salón con paso seguro. A sus 62 años, era una mujer respetada en Valladolid, directora de una asociación de defensa de personas mayores. Hacía casi 4 años que no la veíamos, desde que Maite olvidó avisarle de la boda. Iker, saludó Marisa con voz calmada. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí?, balbuceó él. Tu padre me llamó hace 2 meses, respondió, acercándose a mí y tomando mi mano. Me contó lo que estaba pasando, y desde entonces hemos estado trabajando en ello. Maite reaccionó por fin. ¿Trabajando en qué? Esto es una locura. ¿Vais a destruirnos por una discusión familiar? Marisa la miró con una frialdad que heló la habitación. Lo que ustedes han hecho no es una discusión. Es abuso continuado, manipulación psicológica y explotación económica de una persona mayor. Y eso es exactamente a lo que me dedico desde hace 20 años. Sacó una carpeta gruesa de su bolso. Durante las últimas 8 semanas he documentado todo. Llamadas de Arturo, grabaciones, testimonios de vecinos, movimientos bancarios. Eso no es verdad, gritó Maite. Marisa abrió la carpeta sin alterarse. Aquí están los extractos bancarios de don Arturo. En los últimos 6 meses, su pensión mensual de 1.050 euros fue transferida íntegramente a la cuenta conjunta de esta vivienda. Víctor asintió confirmando. Aquí están los recibos de luz, agua, gas e internet, continuó Marisa. Todos aumentaron desde que él llegó. Aquí aparecen 3 plataformas de streaming y una cuota de gimnasio cargadas a la misma cuenta. Maite empezó a respirar con dificultad. Y aquí, añadió Marisa sacando otro documento. Consta un préstamo de 30.000 euros, concedido alegando convivencia con una persona mayor contribuyente. Iker estaba pálido. Necesitábamos ese dinero, susurró.
para mantener un nivel de vida que no podían pagar, remató Marisa. Mientras tanto, Arturo compraba sus medicamentos con el poco dinero que sacaba de trabajos ocasionales que hacía en silencio. ¿Trabajos extras?, murmuró Iker mirándome. Aita. Nunca quise decírtelo, respondí. No quería ser una carga. Iker rompió a llorar de nuevo. Papá, no lo sabía. Lo sabías, dije con tristeza. Elegiste no verlo. Marisa cerró la carpeta. Todo esto será entregado mañana a los servicios sociales y, si es necesario, al juzgado. Pero hoy solo hemos venido a dejar algo claro. Miró a Maite fijamente. Don Arturo no está solo. Tiene respaldo legal, institucional y familiar. Y ustedes ya no tienen poder sobre él. Víctor recogió los documentos. Iker, dije por última vez, ojalá algún día entiendas lo que perdiste esta noche. Salí de aquella casa acompañado por Marisa y Víctor. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años no sentía miedo. Sabía que no lo sabías, dije con la voz quebrada, porque nunca preguntaste. Nunca te interesó cómo estaba de verdad. Solo te importaba lo que podías sacar de mí. Marisa no bajó la mirada. Y eso no es todo, añadió. Arturo, cuéntales lo del piso. Respiré hondo. Aquella era la parte que había guardado en silencio durante años. Mi piso de Santuchu no es solo un piso, empecé. Hace 15 años, cuando vosotros aún estabais estudiando, el barrio fue incluido en un plan especial de rehabilitación urbana. Se protegieron edificios, se revalorizó la zona y los precios se dispararon. Vi cómo a Maite se le encendían los ojos, mezcla de comprensión y horror. Ese piso que queríais poner a vuestro nombre, continué, tiene hoy un valor aproximado de 420.000 euros. Y no acaba ahí. Iker se quedó inmóvil. Hace tiempo lo integré en una sociedad patrimonial familiar, dije. Con las rentas, fui adquiriendo pequeñas participaciones en otros inmuebles. Nada ostentoso, pero estable. Eso genera ingresos suficientes para vivir con tranquilidad. Yo no lo sabía, susurró Iker. Claro que no, respondí con amargura. Porque si lo hubierais sabido desde el principio, ¿me habríais tratado igual? No me queríais a mí, hijo. Queríais lo que yo representaba. Maite cambió de estrategia en un instante. Su voz se volvió suave, calculada. Arturo, todos nos hemos dejado llevar. Podemos olvidar esto, empezar de cero. Reconozco que he sido dura, pero estaba estresada por las deudas. Basta, la interrumpí. Ya no más mentiras. Marisa dio un paso adelante. Arturo vendrá a vivir conmigo, dijo. Tengo una casa amplia, con una habitación preparada. Estará cerca de buenos médicos, tendrá su espacio y, sobre todo, respeto. Iba a irme a Valladolid, aclaré. No a esconderme, sino a vivir. Iker se levantó de golpe. Aita, no, gritó. No puedes irte, te necesito. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Me necesitas como cuando murió tu madre y trabajaba 18 horas al día?, pregunté. ¿Como cuando pagué tu carrera, tu coche, tu boda? ¿O me necesitas como se necesita a un cajero automático? Te quiero, sollozó. Te amo. Por favor, no me dejes. Durante un segundo vi al niño que fue, el que se dormía sobre mi hombro, pero ese niño ya no estaba. Iker, dije con voz temblorosa, quizá algún día entiendas el daño que me has hecho. Tal vez cuando tengas hijos, comprenderás lo que es sentirse traicionado. Cayó de rodillas. Dame otra oportunidad. Cambiaré. Cambiaremos. Miré a Maite. No suplicaba. Calculaba. Y supe que nada cambiaría. Víctor, dije. Los documentos están listos, respondió mi abogado. Todos firmados y certificados. La denuncia por maltrato a persona mayor se presentará mañana. No obstante, según lo acordado, si firman la cesación de contacto y renuncian a cualquier reclamación futura,
El procedimiento puede archivarse por acuerdo. Era mi última muestra de misericordia. No quiero venganza, dije. Quiero paz. Iker me miró por última vez. ¿Esto es un adiós? Es un límite, respondí. Ojalá algún día puedas cruzarlo con respeto. Salí de aquella casa con Marisa y Víctor. La noche de Bilbao estaba fría, pero yo respiraba mejor que en años. No sabía cómo sería el mañana, pero por primera vez, el mañana era mío. No quería destruir a mi hijo por completo, aunque él hubiera estado dispuesto a hacerlo conmigo. Aún así, había límites que no podían cruzarse 2 veces. Firmad, dije con la voz cansada. Firmad y esto termina aquí. No habrá denuncias penales ni antecedentes. Pero tampoco habrá más contacto. Se acabó. Iker levantó la mirada. Aquella decisión era, sin duda, la más dura de su vida. Tomó el bolígrafo con las manos temblorosas. Le costaba sostenerlo. Las lágrimas cayeron sobre el papel y mancharon su firma. Pero firmó. Cuando terminó, dejó el bolígrafo como si pesara 1 tonelada. Maite firmó después. Lo hizo con la mandíbula apretada, los ojos duros, sin una sola lágrima. No vi arrepentimiento en su rostro, solo rabia por haber perdido el control. Víctor Sampedro revisó los documentos con precisión, los fechó, los selló y empezó a guardarlos en su maletín. Don Arturo, dijo, estos acuerdos establecen una cesación total de contacto durante 2 años. Pasado ese tiempo, cualquier comunicación deberá realizarse con consentimiento mutuo y a través de representación legal. ¿Está conforme? Miré a Iker por última vez. Estaba sentado en el sofá, encorvado, con la cabeza entre las manos. Lloraba como no lo veía hacerlo desde niño. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iría bien. Pero la parte que había sido herida durante meses sabía que necesitaba esto tanto como yo. Estoy conforme, respondí. Marisa me tomó del brazo con suavidad. ¿Quieres recoger tus cosas ahora o prefieres que venga mañana con alguien a ayudarte? Ahora, dije. No es mucho. Caminé hacia la habitación que había ocupado. Mientras abría la maleta, escuché la voz rota de Iker a mi espalda. Aita, por favor, solo una cosa. Me detuve, pero no me giré. Dime, ¿hay alguna manera de que algún día puedas perdonarme? Guardé silencio unos segundos. Luego me giré y lo miré de verdad. Iker, yo ya te he perdonado, dije con honestidad. Eso es lo que hacen los padres. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que vuelvan a hacerte daño. Entonces, ¿nunca volveré a verte?, preguntó con voz de niño perdido. Eso depende de ti, respondí con calma. Tienes 2 años. 2 años para pensar quién quieres ser. Para decidir si el hombre que eres hoy es el hombre que quieres seguir siendo. Si después de ese tiempo has cambiado de verdad, si has entendido lo que hiciste, entonces hablaremos. Lo haré, susurró. Te lo prometo. Cambiaré. Seré el hijo que merecías. Asentí despacio, sin prometer nada. Terminé de recoger mis cosas. Ropa en una maleta, mis medicamentos, algunos libros. En una caja guardé las fotos de Miren y también el reloj de mi padre, el mismo que le regalé a Iker el día de su graduación y que me devolvió meses atrás diciendo que necesitaba uno más moderno. Toda una vida reducida a 2 maletas y una caja. Cuando salí al salón, Maite ya se había encerrado en el dormitorio. Probablemente estaba pensando en su siguiente movimiento. Algunas personas no cambian. Iker seguía sentado mirando al vacío. Iker, dije antes de irme, ojalá encuentres el camino. No respondió. Salí del piso acompañado por Marisa y Víctor. Al cerrar la puerta, sentí algo inesperado. No tristeza, sino alivio. Había perdido muchas cosas, sí, pero esa noche recuperé la más importante, mi paz. Le sostuvo la mirada con los ojos aún hinchados.
Cuida de tu vida, Iker, le dije. Resuelve tus deudas. Construye algo propio, pero hazlo con honestidad y trabajo, no a costa de otros. Sí, Aita, respondió con la voz rota. Y una cosa más, añadí antes de irme. Si algún día tienes hijos, recuerda esta noche. Recuerda lo que duele traicionar a quien te ama sin condiciones. Y no les hagas jamás lo que me hiciste a mí. Asintió, incapaz de hablar. Marisa, Víctor y yo salimos de aquella casa. La puerta se cerró a nuestra espalda con un sonido seco, definitivo, como cuando se termina un capítulo que ya no admite correcciones. 3 meses después, Valladolid me recibió con una calma que no sabía que necesitaba. La casa de Marisa era luminosa, llena de plantas y de silencio bueno, del que no pesa. Mi habitación daba a un pequeño patio interior donde cada mañana me sentaba a tomar café y leer el periódico. Había rutina, había orden, había respeto. Nadie me vigilaba, nadie me hacía sentir una carga. Marisa fue una compañía generosa. Cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas y hablábamos de Miren, de la vida que habíamos tenido y de la que aún quedaba por vivir. Nunca me trató como a alguien al que había que cuidar, sino como a un igual, como familia. También me involucró en la asociación donde trabajaba. Empecé a dar charlas a personas mayores sobre derechos legales, sobre cómo protegerse de abusos económicos y emocionales. Al principio me temblaba la voz al contar mi historia, pero pronto entendí que mi experiencia servía para abrir los ojos a otros. Y entonces ocurrió algo inesperado. Descubrí que todavía tenía mucho que aportar. A mis 69 años, aquello no era un final. Era un comienzo distinto. El piso de Santuchu lo convertí en alojamiento para estudiantes con pocos recursos. 3 chicos vivían allí pagando una renta simbólica. Verlos entrar y salir con mochilas al hombro me recordaba, inevitablemente, al hijo que Iker había sido alguna vez. Un día, casi 2 meses después de aquella noche, llegó un sobre certificado. Reconocí la letra antes incluso de abrirlo. Era de Iker. Aita. No espero que leas esto, ni mucho menos que respondas. Solo necesito que sepas algunas cosas. Maite y yo nos hemos separado. Tardé demasiado en darme cuenta, pero tenías razón. Vendí la casa y saldé las deudas. Ahora vivo en un piso pequeño y trabajo en 2 empleos. ¿Sabes qué es lo extraño? Por primera vez en años duermo tranquilo. He empezado terapia. El terapeuta dice que tengo mucho que procesar. La muerte de Ama, la presión por aparentar éxito, la culpa. Dice que herí a la única persona que siempre me quiso, sin condiciones, porque era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Tiene razón. No te pido perdón todavía. Primero necesito perdonarme a mí mismo y convertirme en alguien que merezca tu perdón. Solo quería que supieras que lo intento. Cada día me levanto y elijo ser un poco mejor que el día anterior. Y te echo de menos. Mucho. Con amor y arrepentimiento, Iker. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas me cayeron sin vergüenza. Marisa salió al patio con 2 tazas de café. ¿Malas noticias?, preguntó. No, respondí sonriendo entre lágrimas. Creo que son buenas, o al menos el principio de algo bueno. No respondí la carta. Todavía no. Los 2 años de distancia existían por una razón. Pero la guardé en una caja especial, junto a las fotos de Miren y el reloj de mi padre. Porque quizá, cuando llegara el momento adecuado, cuando el tiempo hubiera hecho su trabajo, podríamos volver a sentarnos frente a frente. No como antes, sino como 2 hombres que, por fin, habían aprendido. Quizá algún día intentemos reconstruir lo que se rompió, o quizá no. Y ambas posibilidades están bien, porque aprendí la lección más importante de mi vida. El amor no significa permitir que te destruyan. Amar también es respetarte lo suficiente
como para alejarte de quienes te hacen daño, incluso cuando llevan tu sangre. A veces, la distancia no es castigo, es medicina. Hoy, un año después de aquella noche en Bilbao, me siento en el pequeño patio de la casa de Marisa, en Valladolid, con una taza de café caliente entre las manos. El sol de la mañana ilumina las flores que planté hace meses con mis propias manos. Hay silencio, pero no vacío. Hay paz. Tengo 69 años. Tengo salud. Tengo calma. Tengo un propósito. Colaboro con la asociación. Hablo con otras personas mayores. Les explico que nadie tiene derecho a humillarlos ni a usar su miedo como moneda. Y sobre todo, tengo la certeza de que hice lo correcto. No sé qué será de Iker. No sé si algún día podremos reconciliarnos de verdad. No sé si su cambio será profundo o solo palabras. Pero sé algo con absoluta claridad. Yo sobreviví. Y no solo eso, volví a florecer. Esa es la verdadera victoria. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil con tu familia? A veces, amarse a uno mismo es el acto más valiente que existe. Gracias por escuchar mi historia.